Vamos a empezar grabando nuestra clase, ya para que tengan nuestros compañeros también el trabajo. Ya está. Ujú. En las orientaciones de la semana, vamos partiendo de ahí, luego vamos explicando el contenido de la semana. En las orientaciones para el módulo 2, que corresponde a la primera semana, tenemos como primera actividad de la primera semana, es en base a la primera unidad, y el propósito, la intencionalidad es conocer, ¿no? Conocer la visión metodológica del modelo educativo sociocomunitario, con ilustraciones teóricas y prácticas, ¿no? Entonces estamos hablando de una primera actividad que es elaborar un mapa mental, ¿no? Entonces, dentro de la elaboración del mapa mental, es importante primero realizar la lectura de la unidad temática de estudio de la presente semana, y luego ya tener la capacidad de análisis, síntesis, de reflexión crítica que ustedes hacen para elaborar un mapa mental empleando el recurso que ustedes vean por conveniente a través de la creatividad propia, ¿no? De la unidad temática, la visión metodológica del modelo educativo socio-comunitario, es decir, ya tener una visión, una mirada de cómo es la metodología de trabajo en el modelo educativo sociocomunitario. No olviden estos detalles, ¿no? El formato de presentación, el tamaño de la hoja, la fuente, la letra, el interlineado, los márgenes. Ahora, esta presentación puede estar entre 3 a 4 páginas sin contar carátula, ¿no? Hay que subir el documento a la plataforma en archivo PDF con nombre y apellido y correspondiente a la semana. Esta es la forma de presentación. Juan Pérez, semana 1, actividad 1, ¿no? Entonces, ya en el producto de la primera actividad, tenemos el mapa mental de la unidad temática 1, la visión metodológica del modelo educativo socio-comunitario. Los recursos seguramente van a utilizar algunos computadoras, texto de apoyo y bueno, ¿qué se va a evaluar? Se va a evaluar la capacidad de reflexión, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, el formato y la creatividad, ¿no? La reflexión quiere decir cómo ustedes tienen la capacidad de comprender, de bajar la parte teórica a la realidad en la que nos encontramos. Y la capacidad de síntesis no es más que un proceso cognitivo de dividir una realidad de un todo en sus partes, ¿no? Y la síntesis no es más que unir esa realidad de partes en un todo. Y el formato es la creatividad, nos dice, ¿no? No sé si hay alguna duda respecto a la primera actividad. De 10 minutos nos volvemos a conectar, por favor. Ahora sí. Entonces, ¿se entiende la primera actividad? Vamos contestando, por favor, Elizabeth, Juana, Felicidad. Los demás. No hay problema, ¿no? El mapa mental, ustedes tienen que ver la manera más creativa de trabajarlo, de poder mostrar. En muchos casos, por ejemplo, he visto, hay que buscar el equilibrio entre contenido e imagen también que cargan, ¿no? A veces tiene más imagen, menos contenido, o a veces tiene mayor contenido, menos imagen. Entonces les está pidiendo creatividad, análisis, síntesis, y también les está pidiendo reflexión, ¿no?
Y en la segunda actividad es la planificación del desarrollo curricular, es decir, un plan de desarrollo curricular. Lo que tienen que hacer es generar un diálogo de análisis que fortalezca la concepción de la planificación, es decir, cómo concebimos, cómo entendemos, cómo realizamos una planificación de desarrollo curricular en la para la aplicación del aula, ¿no? Entonces, es importante fortalecer un análisis crítico, reflexivo sobre la evaluación diagnóstica, ¿no? ¿Cómo es que hacemos nosotros la evaluación diagnóstica? Ya desde la planificación del PDC, realizado, perdón, en su población educativa de acuerdo a las necesidades y esencias. Luego vamos a la elaboración de una planificación acorde a las características del grupo de estudiantes, que se aplicará en el formato correspondiente de acuerdo al material complementario. Igual, la tarea 2 tiene el formato de presentación, tipo de letra Timon ROM 11, interlineado 1.5, la estructura de acuerdo a la propuesta curricular de base. Sube el documento a la plataforma en documento PDF de esta forma, ¿no? Nombres y apellidos y la actividad de la semana 1, actividad 2, ¿no? El formato de presentación está en correspondencia al tipo de letra, interlineado y todo eso, ¿no? Y el producto es realizar la planificación de un PDC empleando una experiencia innovadora sobre estrategias metodológicas aplicadas desde el área de formación profesional. Recuerden eso, ¿no? Es importante tomar en cuenta una estrategia metodológica. Y en el primer módulo ya hemos hecho el estudio de las distintas estrategias metodológicas que se utilizan en el proceso educativo, que muchas veces no lo utilizamos como corresponde. ¿Quién recuerda? A ver qué estrategias metodológicas han estudiado en el primer módulo. ¿Alguien? Existen, ¿no? Estrategias de aprendizaje, estrategias de técnicas de estudio. Y bueno, entonces lo que tienen que hacer es pensar en una experiencia, pero que sea novedosa, que aplique una estrategia metodológica. ¿Qué se va a evaluar? La capacidad de análisis reflexivo en la construcción de la planificación, la capacidad de adaptaciones curriculares en la planificación, la metodología didáctica utilizada, la presentación de planificación de fuente propia. Y por último tenemos el producto académico final, ¿no? Que es la actividad 3, que es la identificación de problemáticas y planteamiento del problema. Con esta actividad continuamos el proceso de elaboración del producto académico, de la transformación del PAT, ¿no? Desarrollando en el segundo momento donde se determinará y planteará el problema a transformar, para lo cual deben realizar lo siguiente. A partir de toda la información recibida en el módulo 1, específicamente en la semana 5, se han elaborado 2 fichas, una mirada introspectiva de la práctica educativa y el diálogo realizado con los actores, que era la ficha 2. De esos 2 instrumentos, es importante identificar problemáticas, es decir, qué es lo que estamos analizando, viendo, observando, como algo latente, como algo que persiste, con la necesidad de cambiar e innovar. Entonces, a eso se denomina identificar problemáticas en el quehacer educativo que estén relacionados al programa del diplomado que va cursando. Es decir, nuestro diplomado es en estrategias metodológicas y didácticas, que debería de ser identificado a plantear, ¿no? Problemáticas y plantear nuestro problema a partir de un cuadro expuesto en los recursos y materiales.
Entonces, a partir del cuadro de identificación de problemáticas y el planteamiento de problema, vamos a realizar un análisis crítico en función a la relevancia, necesidad e interés que priorice un solo problema. Una vez priorizado el problema, se procede a plantear el problema tomando en cuenta los siguientes elementos indispensables. Primero, la dificultad o la limitación, la práctica o transformar, elementos relacionados al diplomado y el lugar. Entonces, esos elementos son importantes para que ustedes puedan definir la problemática que van a tratar, el problema que van a tratar. Ahora, miren, esto está organizado con ejemplos. La dificultad o limitación está con rojo. La práctica o la transformación está con azul. Elementos relacionados al diplomado está con lila y el lugar está con verde. Entonces vamos a hacer la revisión correspondiente. Algunos ejemplos, nada más. Por ejemplo, existe debilidad en el uso de estrategias didácticas que incluyan la participación de los estudiantes en el desarrollo pedagógico del año de escolaridad de tercero. Entonces, si ven, podemos identificar los elementos relacionados al diplomado, que sería la participación de los estudiantes, que incluya, y la práctica transformadora, que sería la estrategia didáctica, el lugar en el desarrollo del año de escolaridad tantos, y bueno, está encontrado con rojo la dificultad o la limitación. Y la dificultad y la limitación es, existe debilidad. Y en el segundo caso del ejemplo, escasa aplicación de un enfoque inclusivo en las actividades de gestión institucional, en el acompañamiento y en el Instituto Técnico Tecnológico Artístico. Debilidad de manejo adecuado de los recursos de plataforma Moodle en el desarrollo de las actividades en la modalidad a distancia en la unidad educativa. Entonces, traten de identificar el problema de esa manera, la dificultad o la limitación, la práctica a transformar, elemento a relacionar en el diplomado y el lugar. ¿Se entiende? Jorge, Elizabeth. Sí, licenciada, se entiende. Ya. Entonces es importante que el trabajo 3 lo vayan preparando de esa manera. Por último, ¿no? En la ejecución de la planificación de la ficha 2 de la semana 5, o sea, del primer módulo estamos hablando, deben presentar las evidencias de las actividades realizadas, es decir, herramientas de recojo de información, por ejemplo, fotografías, alcances de video, audios y otros. Su formato de presentación de la tarea de estas actividades deben ser presentadas en un solo documento en formato Word con el siguiente rótulo. Entonces, identificación de problemáticas, ahí tienen el cuadro para identificar líneas problemáticas y ya priorizar y analizar un problema, ¿no? Y ustedes van a justificar el porqué de esta priorización del problema y luego hacen el planteamiento del problema, específicamente así a colores, en la división del lugar.